cuando el heredero de la fortuna Sandoval dejó de respirar por tercera vez en 24 horas. Las enfermeras del hospital privado más exclusivo de la ciudad corrieron como si el infierno mismo las persiguiera. El bebé tenía apenas 6 semanas de vida y su cuerpo diminuto rechazaba cada fórmula importada, cada suplemento diseñado en laboratorios suizos, cada solución que la ciencia moderna podía ofrecer. Los monitores pitaban con una urgencia que helaba la sangre mientras el niño se ponía azul en su incubadora de cristal que costaba más que una casa. Afuera, en el pasillo de mármol italiano, Roberta Sandoval caminaba de un lado a otro, con los puños apretados, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el suelo como el tic-tac de un reloj que contaba los segundos de vida de su único hijo. Tenía todo el dinero del mundo, imperios de bienes raíces, cadenas hoteleras, acciones que movían mercados enteros, pero nada de eso importaba cuando veía a su hijo luchar por cada respiración, cuando veía cómo ese cuerpecito se consumía día tras día, libra tras libra, hasta convertirse en una sombra frágil de lo que debería ser un bebé sano. La esposa de Roberto, Valentina, yacía en la suite del piso superior, destrozada no solo por la cesárea de emergencia que casi le cuesta la vida, sino por una condición médica cruel que le impedía producir leche. Había llorado hasta quedarse sin lágrimas cuando los doctores le explicaron que su cuerpo simplemente no podía alimentar a su hijo, que la naturaleza le había negado ese derecho fundamental que toda madre anhela. La habían sometido a tratamientos, terapias hormonales, procedimientos dolorosos que la dejaban exhausta y desesperada, pero su cuerpo se negaba a cooperar. Mientras tanto, su bebé se moría de hambre en el piso de abajo, rodeado de la tecnología médica más avanzada del planeta, atendido por los mejores especialistas que el dinero podía comprar. Y aún así nada funcionaba. Cada fórmula que probaban provocaba vómitos violentos, alergias severas, rechazo inmediato. El sistema digestivo del pequeño Mateo era un misterio que desconcertaba a todos los expertos, un enigma médico que convertía cada alimentación en una tortura. Los Sandoval habían traído especialistas de Boston, de Londres, de Tokio. Gastaron cantidades obscenas en consultas con los mejores neonatólogos del mundo que llegaban en jets privados. Estudiaban al bebé con expresiones cada vez más preocupadas y se marchaban moviendo la cabeza sin respuestas concretas. Probaron fórmulas especiales hechas a medida, suplementos experimentales que costaban miles de dólares por onza, tratamientos que aún estaban en fase de prueba. Nada. El bebé seguía perdiendo peso. Su piel se volvía translúcida. Sus costillas sobresalían de manera alarmante. Los números en la báscula descendían con crueldad matemática, mientras el pánico de Roberto aumentaba proporcionalmente. Había construido un imperio desde cero, había convertido la nada en millones, había ganado batallas empresariales contra competidores despiadados, pero no podía salvar a su propio hijo de morir de hambre. La impotencia era un veneno que lo carcomía por dentro, más amargo que cualquier derrota financiera que hubiera sufrido en su vida. En el turno nocturno, cuando el hospital se sumía en un silencio pesado, interrumpido solo por el zumbido de las máquinas y los pasos apresurados de las enfermeras, una mujer que nadie notaba limpiaba los pasillos con movimientos metódicos y silenciosos. Se llamaba Elena Morales, tenía 32 años, y su uniforme gris de limpieza la hacía invisible para los médicos que pasaban a su lado sin siquiera registrar su existencia. Ella fregaba los suelos, vaciaba los cestos de basura, desinfectaba las superficies con una dedicación que iba más allá del simple cumplimiento del deber. Trabajaba en ese hospital porque necesitaba el dinero desesperadamente, porque tenía que pagar el alquiler de un cuarto diminuta, donde vivía con su propia hija de 4 meses. Una niña que había llegado al mundo sin padre, concebida en una relación que terminó en abandono cuando el hombre supo del embarazo. Elena había conocido el hambre, la desesperación, el miedo a no poder alimentar a su bebé, pero su cuerpo la había bendecido con abundante leche materna, tanto que frecuentemente tenía que extraerse el exceso para aliviar la presión en sus pechos hinchados. Durante semanas, Elena había observado desde la distancia el drama que se desarrollaba en la unidad neonatal. Había visto a Roberto Sandoval destrozarse emocionalmente, había escuchado los llantos desesperados de Valentina que atravesaban las paredes cuando visitaba a su hijo. Había sido testigo silenciosa de la procesión interminable de especialistas que entraban y salían sin soluciones.
Como madre, su corazón se partía cada vez que veía al pequeño Mateo a través del cristal de la incubadora. Ese bebé que debería estar gordo y rosado, pero que en cambio parecía un pajarito caído del nido, frágil y a punto de quebrarse. Una noche, mientras limpiaba cerca de la unidad neonatal, escuchó a las enfermeras hablar en voz baja sobre cómo el bebé había rechazado nuevamente la alimentación, cómo los doctores estaban considerando opciones extremas, cómo quizás ya no había esperanza. Algo dentro de Elena se rompió en ese momento, una represa que había estado conteniendo no solo su empatía, sino también un conocimiento profundo, antiguo, que venía de generaciones de mujeres en su familia. Su abuela había sido partera en un pueblo remoto de las montañas. Había traído al mundo a cientos de bebés con sus propias manos curtidas, y le había enseñado a Elena verdades que la medicina moderna a veces olvida. Le había contado historias de bebés que rechazaban toda alimentación artificial, pero que florecían con leche materna, incluso si no era de sus propias madres. En tiempos antiguos, las nodrizas eran sagradas, mujeres que salvaban vidas compartiendo el don de su leche con los hijos de otras. Elena sabía que lo que estaba considerando era impensable en este mundo moderno de protocolos y jerarquías, donde ella era solo una empleada de limpieza y los Sandoval eran prácticamente realeza. Sabía que podía perder su trabajo, que podían humillarla, que probablemente la echarían solo por atreverse a sugerir algo tan íntimo y personal. Pero cuando vio al pequeño Mateo luchar por respirar otra vez, cuando vio sus manitas cerradas en puños diminutos como si estuviera peleando contra la muerte misma, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. La mañana en que Elena finalmente reunió el valor para actuar, el hospital entero vibró con una urgencia palpable, porque el bebé Mateo había pasado toda la noche sin retener absolutamente nada de alimento, y los doctores hablaban abiertamente de medidas desesperadas que podrían o no funcionar. Elena terminó su turno de limpieza a las 6 de la mañana, pero en lugar de irse a casa como siempre hacía, se quedó parada frente al baño del personal, mirándose en el espejo manchado, viendo el reflejo de una mujer agotada con ojeras profundas y manos enrojecidas por los químicos de limpieza. Se había cambiado de su uniforme gris a la única ropa decente que poseía, unos jeans limpios y una blusa sencilla, y había trenzado su cabello negro con dedos temblorosos. Respiró hondo 3 veces, pensó en su propia hija dormida en casa de la vecina que la cuidaba, y caminó hacia el área administrativa donde sabía que encontraría a la doctora Ramírez, la jefa de neonatología, una mujer de 60 años, con fama de ser brillante, pero también increíblemente intimidante. Cuando Elena tocó tímidamente la puerta de la oficina de la doctora Ramírez, la mujer levantó la vista de una montaña de expedientes médicos con expresión cansada y ligeramente molesta por la interrupción. Elena sintió que las piernas le temblaban, que la voz se le atoraba en la garganta, pero pensó en el bebé muriendo piso abajo y las palabras finalmente salieran, tropezándose unas con otras en su apuro por ser dichas antes de que el miedo la paralizara completamente. Le explicó quién era, aunque la doctora nunca la había notado en todos los meses que llevaba limpiando esos pasillos. Le contó que tenía una bebé de 4 meses que estaba sana y fuerte, que ella producía más leche de la que su hija necesitaba, y que había escuchado que el bebé Sandoval estaba muriendo porque rechazaba todas las fórmulas. La doctora Ramírez la miró como si hubiera perdido la razón completamente, con una mezcla de incredulidad y algo que parecía ofensa ante semejante atrevimiento de una empleada de limpieza sugiriendo un tratamiento médico. Elena esperaba ser despedida inmediatamente. Esperaba que llamaran a seguridad para escoltarla fuera del edificio. Pero en cambio vio algo cambiar en los ojos de la doctora Ramírez, un destello de algo que podría ser desesperación o quizás el reconocimiento de que, cuando la ciencia moderna falla, a veces hay que volver a lo básico, a lo primitivo, a lo que funcionaba antes de que existieran las fórmulas y los laboratorios. La doctora se quitó los lentes, se frotó los ojos con gesto cansado, y le pidió a Elena que esperara afuera mientras hacía unas llamadas. Durante la siguiente hora, Elena se sentó en una silla de plástico en el pasillo, sintiendo cómo cada minuto se estiraba como chicle, cómo su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo, cómo su mente oscilaba entre la esperanza y el terror de lo que había puesto en marcha. Vio pasar a doctores, enfermeras, visitantes,
todo el ecosistema del hospital moviéndose a su alrededor mientras ella permanecía congelada en esa silla, esperando un veredicto que podía significar la salvación de un bebé o el fin de su propio sustento, cuando finalmente la llamaron de vuelta a la oficina. Elena encontró no solo a la doctora Ramírez, sino también a Roberto Sandoval, el hombre cuya cara había visto en revistas de negocios, cuya fortuna era tema de conversación entre las empleadas durante los descansos. Él la miró con ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y algo más profundo, algo que Elena reconoció porque lo había visto en su propio espejo durante los meses difíciles después de que naciera su hija. Desesperación pura. El tipo de desesperación que destruye el orgullo y las barreras sociales, que hace que un multimillonario esté dispuesto a escuchar a una empleada de limpieza, si hay, aunque sea una posibilidad microscópica, de que pueda salvar a su hijo. La doctora Ramírez explicó que habían hecho análisis exhaustivos de la salud de Elena, que habían revisado sus registros médicos, que habían confirmado que estaba libre de enfermedades y que su leche era perfectamente saludable. Explicó que lo que Elena proponía se llamaba lactancia de nodriza, una práctica antigua que había salvado incontables vidas antes de que existieran las alternativas modernas. Roberto Sandoval no dijo nada durante un largo momento que pareció extenderse por una eternidad. Simplemente la miró con una intensidad que hacía difícil mantener el contacto visual. Y luego, para asombro de Elena, este hombre poderoso que movía millones con un gesto de su mano se puso de pie y caminó hacia ella, y ante su total incredulidad, se arrodilló frente a la silla donde estaba sentada. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de este hombre que probablemente nunca había llorado en público en toda su vida adulta, y con voz quebrada le suplicó. Literalmente le rogó que por favor intentara alimentar a su hijo, que por favor le diera una oportunidad de vivir, que él pagaría cualquier cantidad, que le daría lo que fuera, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa si ella podía salvar a Mateo. Elena también comenzó a llorar, porque nunca había imaginado que vería a alguien tan poderoso, tan completamente roto, tan humano, tan vulnerable como cualquier padre desesperado sin importar su cuenta bancaria. Le dijeron que tendría que someterse a pruebas adicionales, que habría protocolos que seguir, que necesitarían el consentimiento firmado de ambos padres y una serie de procedimientos legales, porque estaban en territorio desconocido donde la medicina moderna se encontraba con prácticas ancestrales. Elena aceptó todo sin pensarlo dos veces. Firmó los papeles que le pusieron delante sin siquiera leerlos completamente. Se sometió a análisis de sangre y exámenes médicos que nunca había experimentado antes en su vida. Valentina Sandoval la conoció esa misma tarde. Llegó a la sala de juntas del hospital en silla de ruedas porque aún estaba débil de la cesárea. Y cuando vio a Elena, esta mujer que tenía todo el dinero del mundo, pero cuyo cuerpo le había negado la capacidad de alimentar a su hijo, tomó las manos de Elena entre las suyas y simplemente susurró. Gracias una y otra vez hasta que ambas estaban llorando, unidas en ese momento por algo más profundo que las diferencias de clase o dinero, unidas por la maternidad y el amor desesperado por los hijos. El momento en que trajeron al bebé Mateo a la habitación privada donde esperaba Elena, fue uno de esos instantes que quedan grabados en el alma, con fuego permanente. Uno de esos momentos que definen vidas y cambian destinos. La enfermera colocó al bebé en los brazos de Elena con extremo cuidado, como si estuviera transfiriendo algo más precioso que cualquier joya, y Elena miró hacia abajo a este niño que pesaba apenas lo que debería pesar un recién nacido, a pesar de tener 6 semanas de vida. Su piel era translúcida como papel de seda. Sus venas se veían azules debajo de la superficie. Sus ojos hundidos en su carita demacrada parecían demasiado grandes para su cráneo pequeño. Elena sintió que algo dentro de su pecho se expandía con una mezcla de compasión devastadora y determinación feroz, ese mismo instinto protector que había sentido cuando sostuvieron a su propia hija por primera vez, multiplicado por la urgencia de saber que este bebé estaba en el borde mismo entre la vida y la muerte. Roberto y Valentina observaban desde la esquina de la habitación, tomados de la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, conteniendo la respiración colectivamente mientras Elena acercaba al pequeño Mateo a su pecho. La doctora Ramírez también estaba presente, junto con 2 enfermeras especializadas y un equipo médico completo listo para intervenir si algo salía mal
Pero Elena bloqueó mentalmente toda esa presión, toda esa atención, y se concentró únicamente en el bebé en sus brazos. Le habló en voz baja, con el mismo tono suave que usaba con su propia hija, diciéndole que todo estaría bien, que ella estaba ahí para ayudarlo, que no tuviera miedo. Haberse solidificado en la habitación. Un momento donde todos contuvieron la respiración esperando otro rechazo. Otra batalla perdida contra el misterioso sistema digestivo que había derrotado a todos los expertos del mundo. Pero entonces sucedió algo que nadie olvidaría jamás, algo tan simple y a la vez tan profundamente milagroso que varias personas en esa habitación comenzaron a llorar sin poder controlarse. El bebé Mateo, que había rechazado todo durante semanas, que había vomitado cada fórmula costosa que le habían ofrecido, que parecía decidido a dejarse morir de hambre, de repente comenzó a succionar. Al principio fue débil, tentativo, como si su cuerpecito hubiera olvidado cómo hacer algo tan básico, pero luego el instinto de supervivencia tomó control y comenzó a alimentarse con una intensidad que era casi desesperada. Elena sintió la subida de la leche. Sintió a este bebé desconocido tomar de ella, el sustento que su propio cuerpo había rechazado en otras formas, y las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras sostenía a Mateo contra su pecho, acunándolo con el mismo amor con que acunaba a su propia hija. Detrás de ella, Valentina sollozaba con la cabeza apoyada en el hombro de Roberto, quien tenía los ojos cerrados con fuerza como si estuviera rezando o agradeciéndole a cualquier Dios que escuchara por este momento imposible. El bebé Mateo tomó leche durante 15 minutos seguidos. Una eternidad comparada con los intentos fallidos anteriores que duraban segundos antes de terminar en vómitos y llanto. Cuando finalmente se separó del pecho de Elena, tenía los ojos medio cerrados con esa expresión de satisfacción somnolienta que todos los bebés bien alimentados muestran, y por primera vez en 6 semanas no vomitó inmediatamente. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3, y la leche permaneció en su estómago, siendo absorbida, nutriendo ese cuerpecito famélico, dándole la energía que necesitaba desesperadamente para seguir viviendo. La doctora Ramírez monitoreaba cada signo vital con atención de halcón. Documentaba cada minuto que pasaba sin rechazo, y finalmente declaró con voz temblorosa, por la emoción que el bebé estaba digiriendo perfectamente, que su cuerpo estaba aceptando la leche materna de Elena de manera que nunca había aceptado ninguna fórmula artificial. Durante los siguientes días, Elena prácticamente vivió en el hospital, en una habitación privada que los Sandoval habían arreglado para ella junto a la suite donde estaba Mateo. Alimentaba al bebé cada 3 horas, día y noche, despertándose con las alarmas que las enfermeras programaban, arrastrándose de la cama en medio de la madrugada para darle a este niño que no era suyo, pero que de alguna manera se había convertido en responsabilidad suya la nutrición que necesitaba para sobrevivir. Su propia hija estaba al cuidado de la vecina, quien había aceptado generosamente quedarse con ella por un pago que Roberto Sandoval había insistido en proporcionar, junto con una compensación para Elena, que era 20 veces su salario mensual de limpieza. Pero Elena no lo hacía por el dinero, aunque ciertamente necesitaba cada centavo. Lo hacía porque cada vez que sostenía a Mateo, y lo veía succionar con esa determinación hambrienta, cada vez que lo veía dormir tranquilo después de alimentarse, cada vez que lo pesaban, y los números en la báscula finalmente comenzaban a subir en lugar de bajar, sentía una satisfacción que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Valentina pasaba horas en la habitación con Elena, observando a esta mujer alimentar al hijo que ella no podía nutrir. Y en lugar de los celos o el resentimiento que podrían haber surgido, lo que creció entre ellas fue un vínculo extraño y hermoso que trascendía todas las barreras sociales. Hablaban durante las alimentaciones nocturnas, compartiendo historias de sus vidas tan diferentes, Valentina contándole sobre su infancia privilegiada, que nunca la había preparado para la impotencia de no poder hacer lo más básico por su hijo. Elena compartiendo su propia historia de lucha, de ser abandonada embarazada, de limpiar pisos para sobrevivir mientras criaba a una bebé sola. Descubrieron que a pesar de sus mundos tan distantes, ambas entendían el amor feroz que una madre siente. Ese amor que te haría caminar a través del fuego. Ese amor que hace que nada más importe excepto el bienestar del pequeño ser que trujiste al mundo. Después de 2 semanas de alimentación constante con la leche de Elena,
El pequeño Mateo había transformado de manera tan dramática que parecía un milagro médico documentado. Su piel había recuperado ese tono rosado, saludable de los bebés bien nutridos. Sus mejillas se habían llenado con una gordura adorable. Sus bracitos y piernitas que antes parecían pálidos, ahora tenían los pliegues característicos de un bebé próspero. Había ganado casi 2 libras, un logro monumental que hizo que la doctora Ramírez llamara a colegas de todo el mundo para compartir este caso extraordinario de cómo la leche materna de una nodriza había salvado a un bebé que la medicina moderna había casi dado por perdida. Los análisis de sangre mostraban que todos sus niveles nutricionales estaban mejorando, su sistema inmunológico se estaba fortaleciendo. Y lo más importante, sonreía. Ese gesto simple que los padres esperan ansiosamente y que a Roberto y Valentina se les había negado durante las semanas de sufrimiento. Pero a medida que Mateo mejoraba, surgió una pregunta complicada que nadie había considerado completamente en la desesperación inicial. ¿Qué pasaría después? Elena no podía seguir alimentando a Mateo indefinidamente porque tenía su propia hija que necesitaba amamantar, tenía una vida a la que regresar, responsabilidades que atender. La doctora Ramírez sugirió un plan de transición donde gradualmente introducirían fórmulas especiales otra vez, esperando que el sistema digestivo de Mateo, ahora fortalecido por semanas de nutrición adecuada, pudiera finalmente tolerarlas. Comenzaron el proceso con cuidado extremo, reemplazando una alimentación al día con fórmula mientras monitoreaban cada reacción, cada signo de rechazo. Los primeros intentos fueron aterradores porque Mateo comenzó a vomitar otra vez, regresando al patrón que había amenazado su vida. Y Elena se encontró llorando de frustración y miedo de que todo el progreso se perdiera. Roberto y Valentina enfrentaban una verdad imposible que los destrozaba. Su hijo prosperaba con la leche de Elena, pero rechazaba todo lo demás. Y no podían pedirle a esta mujer que sacrificara su propia vida y su propia hija indefinidamente para salvar al hijo de ellos. Una noche, después de otro intento fallido de transición que terminó con Mateo vomitando violentamente, Roberto se sentó con Elena en la habitación del hospital mientras Valentina sostenía el bebé, ya dormido después de otra alimentación exitosa con leche materna. Roberto le dijo a Elena algo que cambiaría todo. Le dijo que él y Valentina habían estado hablando, que habían tomado una decisión que sonaba loca, pero que tenía sentido perfecto en su desesperación de padres. Le propusieron que se mudara con ellos a la mansión Sandoval, que viviera allí con su propia hija, que continuara alimentando a Mateo todo el tiempo que fuera necesario, hasta que encontraran una solución permanente. La oferta dejó a Elena sin palabras porque estaban hablando de mundos colisionando, de llevar a su bebé de 4 meses a vivir en una mansión con personal de servicio y habitaciones más grandes que el apartamento entero donde había crecido. Le ofrecían un salario que era más de lo que ganaría en 5 años limpiando pisos, le ofrecían educación para su hija, atención médica, seguridad, todo lo que una madre soltera trabajadora solo podía soñar. Pero más que eso, le ofrecían ser parte de algo más grande, ser la persona que salvaría la vida de Mateo, no solo por semanas, sino por el tiempo que tomara, ser tratada no como empleada, sino como familia, porque eso era lo que había sucedido en esas semanas intensas de lucha compartida. Habían formado un vínculo que trascendía contratos y dinero. Elena pensó en su hija, en el futuro que podría darle, en la oportunidad de no tener que escoger entre pagar la renta o comprar comida, en poder enfocarse completamente en ser madre, en lugar de trabajar turnos dobles solo para sobrevivir. Aceptó la propuesta con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que explotaría. Aceptó mudarse a un mundo que nunca había imaginado siquiera visitar, mucho menos habitar. La transición fue surreal. Mudarse de su cuarto diminuto con paredes manchadas de humedad a una suite en la mansión Sandoval que tenía más baño que su apartamento entero. Trajeron todas sus pertenencias, que cabían en 3 cajas pequeñas. Una realidad que hizo que Valentina llorara cuando lo vio. Cuando entendió realmente cuán poco tenía esta mujer que estaba dando tanto, instalaron a la bebé de Elena, a quien llamaban Sofía, en una habitación junto a la de Mateo. Compraron todo lo que necesitaba, desde cunas diseñador hasta juguetes educativos que Elena nunca había podido permitirse. Las 2 bebés comenzaron a crecer juntas, Mateo prosperando con la leche de Elena mientras Sofía también era alimentada por su madre.
Dos niños de mundos completamente diferentes unidos por circunstancias extraordinarias. Los meses pasaron y se convirtieron en algo que nadie había anticipado. Una familia no convencional, pero profundamente real. Elena seguía alimentando a Mateo 3 veces al día, mientras también cuidaba a Sofía. Y Valentina ayudaba con ambos bebés, creando un sistema de maternidad compartida que funcionaba de manera hermosa. Roberto contrató a los mejores especialistas para seguir intentando encontrar fórmulas que Mateo pudiera tolerar. Pero cada intento fallaba, como si el cuerpo del bebé reconociera solo la leche de Elena como alimento verdadero. La doctora Ramírez teorizaba que quizás había algo en la composición única de la leche de Elena, alguna combinación de enzimas o nutrientes que el sistema de Mateo necesitaba específicamente. Un misterio médico que documentaban pero no podían explicar completamente. Mientras tanto, Mateo crecía fuerte y saludable, alcanzando todos sus hitos de desarrollo, sonriendo, riendo, eventualmente gateando por los pisos de mármol de la mansión, mientras Sofía lo seguía como su sombra constante. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, si has sentido aunque sea una fracción de la emoción que estos personajes vivieron, te invito a que dejes tu like en este video y lo compartas con alguien que necesite recordar que los milagros reales suceden cuando nos atrevemos a romper las barreras que nos separan, cuando elegimos la humanidad por encima de las convenciones sociales, cuando entendemos que el amor y la compasión no conocen límites de clase o dinero. Cuando Mateo cumplió 1 año, los Sandoval organizaron una celebración que era tanto un cumpleaños como una ceremonia de gratitud. Una fiesta donde invitaron no solo a su círculo social de élite, sino también a todo el personal del hospital que había sido parte del viaje de supervivencia de Mateo. La doctora Ramírez dio un discurso emotivo sobre cómo este caso había cambiado su perspectiva sobre la medicina, sobre cómo a veces las soluciones más simples y antiguas son más poderosas que toda la tecnología moderna, sobre cómo Elena había hecho lo que ejércitos de especialistas no pudieron lograr simplemente compartiendo el don natural de su cuerpo. Elena estuvo parada junto a Valentina durante todo el evento, las dos mujeres tomadas del brazo como hermanas, viendo a Mateo y Sofía jugar juntos en el jardín de la mansión. Dos niños que no sabían nada de las circunstancias extraordinarias que los habían unido, que simplemente se querían con la pureza simple con que los niños pequeños se quieren. Para ese momento Mateo finalmente había comenzado a tolerar algunos alimentos sólidos, aunque seguía tomando leche de Elena 2 veces al día, una por la mañana y una antes de dormir, como si su cuerpo necesitara esa conexión continua para mantenerse fuerte. Los doctores especulaban que eventualmente podría destetarse completamente, pero nadie tenía prisa por forzar el proceso. No después de todo lo que habían pasado para llegar a este punto de estabilidad. Elena había encontrado en la mansión Sandoval no solo un trabajo sino un hogar, no solo seguridad financiera sino un propósito que llenaba su alma de maneras que nunca había imaginado. Valentina había insistido en que Elena tomara clases, que estudiara enfermería si quería, que persiguiera educación que las circunstancias de su vida anterior le habían negado, ofreciéndole no solo dinero sino oportunidades de crecimiento real. Roberto, quien al principio había sido un hombre roto, dispuesto a dar cualquier cosa por salvar a su hijo, había desarrollado un respeto profundo por Elena, que iba más allá de gratitud simple. La trataba con la dignidad que merecía, no como empleada, sino como la mujer que literalmente había dado vida a su hijo cuando nadie más pudo. Había establecido un fondo fiduciario para Sofía que garantizaría su educación hasta la universidad. Había escrito a Elena en su testamento como beneficiaria de una suma que aseguraría que nunca volviera a conocer la pobreza que había marcado su vida anterior. Pero más que el dinero, le había dado algo más valioso. Le había dado voz en decisiones sobre Mateo, reconociendo que ella tenía tanto derecho como ellos de opinar sobre el bienestar del niño que había salvado, que había nutrido desde el borde de la muerte hasta la salud vibrante. La historia de Elena y Mateo comenzó a circular en círculos médicos, no con nombres reales para proteger la privacidad de todos, pero como un caso de estudio sobre la importancia de la leche materna, sobre cómo a veces los bebés tienen necesidades que la ciencia aún no entiende completamente, o sobre cómo las prácticas antiguas de nodrizas quizás no deberían ser tan rápidamente descartadas en nuestro mundo moderno obsesionado con soluciones sintéticas.
La doctora Ramírez publicó papers académicos sobre el caso, presentó en conferencias internacionales, siempre enfatizando cómo una empleada de limpieza había tenido el valor de sugerir una solución que ninguno de los expertos con doctorados y décadas de experiencia había considerado seriamente. Cómo la humildad de escuchar a alguien de una clase social completamente diferente había salvado una vida que de otro modo se habría perdido. Las enfermeras que habían trabajado en el caso hablaban de ello con asombro años después, de cómo habían presenciado algo que desafiaba todos los protocolos médicos modernos, pero que funcionó precisamente porque alguien se atrevió a confiar en la sabiduría del cuerpo humano, por encima de la arrogancia tecnológica. Elena eventualmente comenzó a trabajar como consejera de lactancia en el mismo hospital donde una vez había limpiado pisos, una transformación que simbolizaba no solo su propio crecimiento personal, sino también un cambio en cómo el sistema médico valoraba diferentes tipos de conocimiento. Ayudaba a nuevas madres que luchaban con la lactancia, compartía su historia cuando era apropiado. Ofrecía no solo técnicas, sino también esperanza a mujeres que se sentían fracasadas, porque sus cuerpos no cooperaban como esperaban. Hablaba con autoridad ganada no de libros de texto, sino de experiencia vivida, de haber sostenido un bebé muriendo y verlo transformarse en un niño saludable simplemente a través del acto más natural y antiguo del mundo. Las madres respondían a su autenticidad, a su comprensión genuina de las luchas que enfrentaban, a su falta de juicio hacia aquellas cuyas circunstancias eran diferentes a las suyas. Mateo y Sofía crecieron como hermanos de hechos y no de sangre, inseparables en su niñez temprana, compartiendo juguetes y secretos. Y esa conexión inexplicable que tienen los niños que han estado juntos, desde que sus cerebros apenas comenzaban a formar recuerdos. Valentina a menudo reflexionaba sobre cómo el universo había tomado su mayor tragedia, la incapacidad de alimentar a su propio hijo, y la había transformado en el mayor regalo, trayendo a Elena y Sofía a sus vidas, expandiendo su definición de familia de maneras que nunca habría imaginado en sus días de privilegio despreocupado. Le había enseñado humildad de la manera más cruda posible, forzándola a aceptar que todo su dinero era inútil, sin la generosidad de una mujer que no tenía nada material, pero que tenía exactamente lo que su hijo necesitaba para vivir esa lección. Había cambiado fundamentalmente cómo Valentina veía el mundo, cómo usaba sus recursos, cómo interactuaba con las personas que su clase social normalmente ni siquiera notaba. Roberto había expandido sus negocios para incluir iniciativas filantrópicas enfocadas específicamente en madres solteras de bajos recursos, creando programas de apoyo a la lactancia, estableciendo bancos de leche materna, financiando investigación sobre nutrición infantil. Decía abiertamente en entrevistas que su hijo había estado a punto de morir, a pesar de tener acceso a los mejores recursos médicos del mundo, mientras que bebés en comunidades pobres prosperaban con leche materna, porque sus madres no tenían otra opción que amamantar. La ironía no se le escapaba, cómo la riqueza casi había matado a su hijo, al hacer que dependieran demasiado de soluciones artificiales costosas mientras ignoraban lo natural. Usaba su plataforma para abogar por mejor educación sobre lactancia, por apoyo a madres trabajadoras que necesitaban tiempo y espacio para amamantar, por romper el estigma que a veces rodeaba prácticas como usar nodrizas o compartir leche materna en comunidad. En el segundo cumpleaños de Mateo, Elena finalmente comenzó el proceso de destetarlo completamente, un proceso gradual y emocionalmente cargado, porque significaba el final de una etapa que había definido 12 años de sus vidas. La última vez que Mateo se alimentó de su pecho, Elena lloró silenciosamente mientras lo sostenía, consciente de que estaba cerrando un capítulo extraordinario, diciendo adiós a esta conexión física, que había sido literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para este niño. Valentina estuvo presente para ese momento final, sentada junto a Elena con lágrimas corriendo por sus propias mejillas, y cuando Mateo finalmente se durmió satisfecho por última vez en los brazos de Elena, Valentina tomó al niño suavemente y lo sostuvo contra su propio pecho, susurrando promesas de que nunca olvidarían lo que Elena había hecho, que la historia de su sacrificio sería contada a Mateo cuando fuera lo suficientemente grande para entender, que él crecería sabiendo que debía su vida a la bondad extraordinaria
de una mujer que no tenía obligación hacia él, pero que eligió salvarlo de todas formas. Los años continuaron pasando y la conexión entre las dos familias, porque eso era lo que se habían convertido, dos familias entrelazadas de manera permanente, solo se profundizaba con el tiempo. Sofía y Mateo asistían a la misma escuela privada de Eilit, algo que Roberto insistió en pagar para Sofía a pesar de las protestas iniciales de Elena sobre aceptar demasiado. Jugaban juntos cada tarde, hacían tareas juntos, peleaban como hermanos reales y se defendían el uno al otro con ferocidad cuando alguien externo amenazaba a cualquiera de ellos. Los otros padres en la escuela susurraban sobre la naturaleza inusual de su relación, sobre cómo estos dos niños de circunstancias de nacimiento tan diferentes eran tratados como iguales absolutos por los Sandoval. Pero Roberto y Valentina no prestaban atención a los chismes, demasiado agradecidos por tener a sus dos niños saludables y felices, para preocuparse por las opiniones de personas que nunca habían enfrentado lo que ellos enfrentaron. Elena se convirtió en una voz reconocida en conferencias médicas y grupos de apoyo a madres, viajando para compartir su historia, inspirando a otros a considerar opciones no convencionales cuando las convencionales fallan, abogando por la lactancia materna y la donación de leche como actos de comunidad y amor que trascienden las transacciones monetarias. Hablaba con elocuencia que había desarrollado a través de años de educación que Valentina había insistido en financiar, pero también con una autenticidad cruda que venía de haber vivido en ambos lados de la división de clases, de entender tanto la desesperación de la pobreza como el vacío que a veces existe en medio de la riqueza extrema. Su mensaje era simple pero poderoso. Todos tenemos algo de valor que ofrecer, independientemente de nuestra posición económica. Y a veces las personas más ricas en recursos materiales son las más pobres en las cosas que realmente importan, mientras que aquellos sin nada material tienen exactamente lo que se necesita para salvar una vida. Ahora, antes de que lleguemos al final de esta historia, quiero pedirte algo personal. Si has llegado hasta aquí, si has sentido algo mientras escuchabas este viaje extraordinario de sacrificio, amor y transformación, por favor toma un momento para dejar un comentario abajo. Cuéntame qué sentiste, qué parte de la historia tocó tu corazón más profundamente, o si conoces historias similares de personas que se ayudaron mutuamente cruzando barreras que normalmente nos separan. Tu comentario no solo me ayuda a entender qué historias resuenan contigo, sino que también crea una comunidad de personas que creen en la bondad humana, en los milagros cotidianos que suceden cuando elegimos ver más allá de las diferencias superficiales. Cuando Mateo cumplió 10 años, los Sandoval organizaron un evento especial donde finalmente le contaron la historia completa de sus primeros meses de vida. Una historia que había sido guardada esperando el momento en que fuera lo suficientemente maduro para entenderla realmente. Le mostraron fotos de cuando era un bebé demacrado, luchando por sobrevivir. Le explicaron cómo ninguna fórmula funcionaba, cómo los doctores estaban perdiendo esperanza, y cómo Elena, quien él conocía como tía Elena, aunque no hubiera lazos de sangre, se había ofrecido a alimentarlo con su propia leche materna salvándole la vida. Mateo escuchó con ojos cada vez más grandes, procesando esta información que recontextualizaba todo lo que sabía sobre su familia, sobre por qué Sofía era tratada como su hermana, sobre por qué Elena vivía con ellos y era incluida en cada decisión familiar importante. Cuando terminaron de contarle la historia, Mateo no dijo nada por un largo momento. Simplemente se levantó de su silla y caminó hacia Elena, quien había estado sentada a un lado con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas mientras Roberto y Valentina relataban los eventos de una década atrás. Este niño de 10 años, que era brillante y saludable y lleno de vida precisamente porque Elena había elegido compartir lo que tenía cuando nadie más podía ayudar, la abrazó con una fuerza que contradecía su edad y susurró contra su hombro que la amaba, que siempre la amaría, que entendía ahora por qué ella era tan importante para su familia, porque sus padres siempre hablaban de ella con tanta reverencia. Elena lo sostuvo contra ella. Este niño que había sido tan pequeño y frágil en sus brazos 10 años atrás, ahora fuerte y vital,
y sintió que el círculo se cerraba de alguna manera, que todo el sacrificio, toda la incomodidad de vivir entre dos mundos había valido absolutamente la pena por este momento de comprensión pura. La historia de Elena y Mateo se convirtió eventualmente en un libro que Valentina escribió con la ayuda de Elena, un testimonio de cómo el amor y la compasión pueden romper cualquier barrera, cómo las soluciones más poderosas a veces vienen de los lugares más inesperados, cómo debemos estar dispuestos a escuchar a todas las voces, no solo a aquellas que tienen credenciales impresionantes o estatus social elevado. Las ganancias del libro fueron donadas completamente a organizaciones que apoyaban a madres solteras y promovían la lactancia materna, creando un legado que se extendía mucho más allá de su familia individual. Recibían cartas de todo el mundo, de madres que habían sido inspiradas a donar leche, de familias que habían considerado nodrizas cuando nada más funcionaba, de profesionales médicos que habían aprendido a ser más humildes y estar más abiertos a sabiduría no convencional. Elena nunca regresó a limpiar pisos, pero nunca olvidó de dónde venía. Nunca perdió la humildad que había marcado su carácter cuando era una madre soltera, luchando por sobrevivir. Usaba su posición ahora privilegiada para abogar por aquellos que todavía estaban donde ella había estado, trabajando incansablemente para crear cambios sistémicos que facilitaran la vida de madres trabajadoras de bajos recursos. Sofía creció viendo a su madre transformarse de empleada de limpieza a consejera de lactancia, activista reconocida, aprendiendo lecciones sobre dignidad, trabajo duro y compasión que ninguna escuela cara podría enseñar. La relación entre Sofía y Mateo permaneció fuerte a través de los años, una amistad forjada en circunstancias extraordinarias que probó ser inquebrantable frente a todos los desafíos normales de crecer. Al final, la historia del bebé millonario, que no comía nada excepto la leche de una empleada de limpieza, se convirtió en mucho más que un caso médico extraordinario o una anécdota inspiradora sobre cruzar barreras de clase. Se convirtió en un testimonio del poder de la vulnerabilidad humana, de cómo los momentos de mayor debilidad pueden convertirse en oportunidades para las conexiones más profundas. Roberta Sandoval había tenido que arrodillarse frente a una mujer que su clase social normalmente ni siquiera notaría, renunciando a todo su orgullo y poder, descubriendo que la verdadera fortaleza no viene de cuentas bancarias sino de la humildad de pedir ayuda. Valentina había tenido que aceptar que otra mujer podía hacer por su hijo lo que su propio cuerpo no podía, transformando lo que podría haber sido celos amargos en gratitud profunda y amor genuino. Elena había tenido que confiar en que estas personas ricas la tratarían con dignidad a pesar de todas las razones históricas para dudar, apostando todo por la posibilidad de que la bondad pudiera existir más allá de las divisiones de clase. Y el pequeño Mateo, quien no recordaba conscientemente esos primeros meses desesperados de su vida, creció llevando consigo la marca invisible de haber sido salvado por un acto de generosidad extraordinaria, entendiendo a un nivel celular profundo que su vida era un regalo, no solo de sus padres biológicos, sino también de una mujer que no tenía obligación hacia él, pero que eligió dar todo lo que tenía cuando más lo necesitaba. Esa comprensión moldeó el tipo de persona en que se convirtió, alguien que nunca miraba por encima del hombro a aquellos con menos recursos, alguien que entendía que el valor de una persona no se mide en dinero o estatus, sino en su disposición a ayudar cuando importa, alguien que llevaría adelante el legado de bondad que había salvado su propia vida, haciendo del mundo un lugar más compasivo para otros. La leche que fluyó de los pechos de Elena hacia la boca del bebé Mateo durante esos meses cruciales fue más que nutrición física. Fue un puente entre mundos que normalmente nunca se tocan. Fue un acto de fe en la humanidad compartida que todos llevamos sin importar nuestras circunstancias externas. Fue la prueba viviente de que los milagros no siempre vienen envueltos en tecnología avanzada o soluciones costosas, sino a veces en la forma más simple e íntima de un ser humano compartiendo con otro lo que tiene para dar. Y ese acto, simple pero profundo, no solo salvó una vida, transformó a todos los que lo presenciaban. Creó ondas que se expandieron mucho más allá de esa habitación de hospital, donde una empleada de limpieza se atrevió a ofrecer lo imposible, y una familia desesperada se atrevió a aceptarlo, recordándonos a todos que en nuestros momentos de mayor necesidad, la salvación a menudo viene de los lugares más inesperados, de las personas que menos esperamos.
si tan solo somos lo suficientemente humildes para reconocerla cuando aparece. 15 años después de aquel momento milagroso en el hospital, Mateo Sandoval se encontraba parado en el escenario de su graduación de preparatoria como orador estudiantil, mirando hacia la audiencia donde su familia estaba sentada en primera fila. Roberto y Valentina se tomaban de las manos con esa conexión silenciosa que las parejas que han sobrevivido tormentas imposibles comparten, sus rostros brillando con orgullo mientras veían a su hijo, este joven de 18 años que irradiaba salud y confianza, preparándose para dar un discurso que había escrito en secreto durante meses. A su lado estaba Elena, quien ahora tenía 47 años, y dirigía su propia organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar la lactancia materna en comunidades de bajos recursos, su cabello mostrando algunas hebras plateadas, que usaba con orgullo como medallas de honor de todas las batallas que había luchado y ganado. Junto a Elena estaba Sofía, ahora una joven brillante de 15 años que había heredado la compasión feroz de su madre y la inteligencia aguda que venía de crecer entre dos mundos, aprendiendo a navegar ambos con gracia extraordinaria. Mateo comenzó su discurso de manera convencional, hablando sobre los años compartidos con sus compañeros de clase, sobre los maestros que los habían guiado, sobre los sueños que todos llevaban hacia el futuro. Pero entonces hizo una pausa, respiró profundamente y desvió completamente del discurso aprobado que había sometido a la administración escolar. Comenzó a contar una historia que dejó al auditorio completamente silencioso, una historia sobre un bebé que estaba muriendo porque su cuerpo rechazaba todo alimento, sobre doctores que se rendían, sobre padres ricos que descubrieron que su dinero no podía comprar lo único que importaba. Habló sobre una empleada de limpieza que se atrevió a ofrecer lo imposible, que compartió su propia leche materna con un bebé que no era suyo, que literalmente le dio vida cuando nadie más podía. La audiencia escuchaba sin respirar mientras Mateo revelaba que él era ese bebé, que cada respiración que tomaba, cada momento de su vida, existía solo porque una mujer llamada Elena Morales había elegido ver más allá de las barreras de clase y dar todo lo que tenía para salvar a un desconocido. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos en la audiencia, mientras Mateo continuaba, su voz rompiéndose ocasionalmente con emoción, pero manteniéndose fuerte y clara. Habló sobre cómo su familia expandida le había enseñado que la verdadera nobleza no viene de apellidos o cuentas bancarias, sino de la disposición de sacrificarse por otros, que la verdadera riqueza se mide en conexiones humanas y actos de bondad que trascienden generaciones. Explicó que había decidido no seguir el camino esperado de unirse al imperio empresarial de su padre, sino en cambio estudiar medicina, específicamente neonatología y nutrición infantil, porque quería dedicar su vida a asegurarse de que ningún bebé muriera cuando había soluciones disponibles, si las personas estaban dispuestas a pensar más allá de protocolos convencionales. Cuando terminó su discurso dirigiéndose directamente a Elena, agradeciéndole públicamente por el regalo de vida que le había dado, por enseñarle que el amor verdadero no conoce fronteras de sangre o clase, toda la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos mientras Elena lloraba abiertamente, abrumada por el reconocimiento público de algo que había hecho 15 años atrás, simplemente porque su corazón no le permitía hacer otra cosa. Después de la ceremonia, mientras las familias se mezclaban en el jardín de la escuela celebrando, un hombre mayor se acercó a Elena con pasos inciertos y ojos húmedos. Se presentó como el Dr. Hernández, uno de los especialistas que había volado desde Boston 15 años atrás para examinar al bebé Mateo, uno de los muchos expertos que había admitido derrota ante el misterio médico del niño que rechazaba todo alimento artificial. Le dijo a Elena que había pensado en ese caso miles de veces durante los años siguientes, que había cambiado fundamentalmente cómo practicaba medicina, que ahora siempre preguntaba sobre opciones de leche materna donada antes de renunciar a un bebé como perdido. Le confesó que al principio había sido escéptico cuando la doctora Ramírez le contó sobre la empleada de limpieza que quería intentar amamantar al bebé, que había pensado que era una idea ridícula y poco científica, pero que presenciar el éxito de Elena lo había humillado de la manera más profunda y necesaria.
Ahora dirigía un banco de leche materna en Boston que había salvado docenas de vidas, un proyecto inspirado directamente por lo que Elena había hecho, y quería agradecerle por enseñarle que los doctores no tienen todas las respuestas, que a veces la sabiduría viene de las fuentes más inesperadas. Sofía observaba a su madre recibir este reconocimiento con una mezcla de orgullo intenso y determinación renovada. Ella había crecido escuchando la historia de cómo su madre había salvado a Mateo, pero verlo honrar públicamente ese sacrificio, ver a profesionales médicos admitir que habían aprendido de una mujer que una vez limpió sus pisos, cristalizó algo en su mente sobre el tipo de persona que quería ser. Sofía había decidido estudiar trabajo social, específicamente para ayudar a madres solteras de bajos recursos, porque había visto de primera mano cómo la vida de su madre podría haber sido completamente diferente sin la intervención de los Sandoval. Cómo tantas mujeres igualmente capaces y amorosas estaban atrapadas en ciclos de pobreza, no por falta de esfuerzo, sino por falta de oportunidades. Había heredado el fuego de su madre, esa determinación de hacer que el mundo fuera más justo. Y tenía las herramientas y recursos, gracias a la familia Sandoval, para realmente hacer cambios significativos. Roberto Sandoval había experimentado su propia transformación profunda durante estos 15 años. El hombre que una vez medía éxito puramente en términos de expansión empresarial y márgenes de ganancia, ahora dedicaba la mayoría de su tiempo y recursos a causas filantrópicas. Había establecido la Fundación Mateo Elena, nombrada específicamente para honrar la conexión entre su hijo y la mujer que lo salvó, que financiaba investigación sobre nutrición infantil. Establecía bancos de leche materna en comunidades de bajos recursos y proporcionaba apoyo integral a madres solteras, incluyendo vivienda, cuidado infantil, educación y capacitación laboral. Había aprendido de Elena que invertir en personas, especialmente en aquellas que la sociedad frecuentemente descarta como sin valor, producía retornos que ningún negocio tradicional podía igualar. Retornos medidos en vidas transformadas, en ciclos de pobreza rotos, en niños que crecían para alcanzar su potencial completo, porque alguien creyó en sus madres cuando nadie más lo hacía. Valentina había encontrado su propia vocación, trabajando directamente con madres que luchaban con problemas de lactancia, usando su historia personal de no poder alimentar a su hijo para conectar con mujeres que enfrentaban situaciones similares. No pretendía tener respuestas médicas, eso lo dejaba a los profesionales entrenados, pero ofrecía algo igualmente valioso: empatía genuina de alguien que entendía la devastación de sentir que tu cuerpo te ha fallado en la tarea más fundamental de maternidad. Había aprendido a ser vulnerable públicamente sobre su experiencia, compartiendo en grupos de apoyo y conferencias sobre el dolor de no poder amamantar, sobre la culpa y vergüenza que muchas madres sienten cuando la lactancia no funciona, sobre cómo había encontrado paz, aceptando que la maternidad toma muchas formas y que amar a tu hijo significa a veces aceptar ayuda de otros. Su apertura había ayudado a incontables mujeres a perdonarse a sí mismas, a entender que su valor como madres no estaba determinado por su capacidad de producir leche. La doctora Ramírez, ahora retirada de práctica activa pero consultora respetada en múltiples organizaciones médicas internacionales, había convertido el caso de Mateo en el centro de su trabajo de defensa sobre repensar prácticas médicas modernas. Daba conferencias magistrales en universidades médicas de todo el mundo, usando la historia como ejemplo principal de cómo la arrogancia profesional puede cegar a los doctores a soluciones efectivas, cómo la medicina basada en evidencia debe incluir evidencia de prácticas tradicionales que han funcionado durante milenios, cómo escuchar a pacientes y a personas de todos los niveles socioeconómicos no es solo éticamente correcto, sino médicamente necesario. Había publicado un libro titulado El regalo de una empleada de limpieza, redescubriendo la sabiduría antigua en medicina moderna, que se había convertido en lectura requerida en varias escuelas de medicina progresistas. Un texto que desafiaba a futuros doctores a examinar sus propios prejuicios sobre quién tiene conocimiento valioso y quién merece ser escuchado. En los años que siguieron, la historia de Elena y Mateo se expandió de manera que ninguno de ellos había anticipado. Fueron invitados a hablar en las Naciones Unidas sobre salud infantil y equidad en acceso a atención médica. Compartieron su experiencia con legisladores que estaban considerando leyes
para apoyar mejor la lactancia materna y la donación de leche. Aparecieron en documentales que exploraban las intersecciones de clase, salud y justicia social. Cada vez que contaban su historia, enfatizaban los mismos temas centrales, que todos tienen algo de valor que ofrecer independientemente de su posición económica, que las soluciones más poderosas a menudo son las más simples, si estamos dispuestos a dejar ir nuestro orgullo y prejuicios, que la familia se define no por sangre, sino por compromiso y amor que elegimos dar mutuamente. Mateo mantuvo su promesa de estudiar medicina, siendo aceptado en uno de los programas médicos más competitivos del país. Durante su entrevista de admisión, cuando le preguntaron por qué quería ser doctor, contó su historia con la misma honestidad cruda que había mostrado en su discurso de graduación. Los miembros del panel de admisión quedaron tan conmovidos que varios admitieron después que nunca habían escuchado una motivación más genuina o convincente para entrar a la profesión médica. Mateo sobresalió en sus estudios, impulsado no solo por inteligencia natural, sino por una comprensión visceral de lo que significa estar al borde de la muerte, de cuánto importan las decisiones que los doctores toman, de cómo un momento de apertura a soluciones no convencionales puede significar la diferencia entre vida y muerte. Sofía, siguiendo su propio camino pero igualmente inspirado, comenzó a trabajar con la Fundación Mateo Elena mientras aún estaba en la universidad, dividiendo su tiempo entre estudios y trabajo de campo con madres en comunidades de bajos recursos. Tenía un don natural para conectar con personas que normalmente desconfiaban de organizaciones benéficas, probablemente porque ella misma había venido de esas comunidades, y nunca olvidaba sus raíces, sin importar cuánto tiempo pasara en el mundo privilegiado de los Sandoval. Las madres con las que trabajaba la veían como un puente entre dos mundos, alguien que entendía genuinamente sus luchas, pero que también tenía acceso a recursos que podían hacer diferencias reales en sus vidas. Sofía no solo distribuía ayuda material, sino que escuchaba profundamente. Aprendía de las fortalezas y estrategias de supervivencia que estas mujeres habían desarrollado y usaba ese conocimiento para informar programas que realmente funcionaban en lugar de imponer soluciones desde arriba que sonaban bien en papel pero fallaban en práctica. Elena, ahora reconocida como experta en su campo a pesar de no tener un doctorado formal, fue invitada a codiseñar protocolos para bancos de leche materna en varios países en desarrollo. Viajaba frecuentemente, a veces acompañada por Valentina, compartiendo no solo conocimiento técnico sobre manejo seguro de leche materna donada, sino también en la dimensión humana y emocional de conectar donantes con receptores, de honrar el regalo sagrado, que es compartir la sustancia de vida de tu cuerpo con el hijo de otra persona. En lugares donde la mortalidad infantil era devastadoramente alta, donde la fórmula costosa o agua contaminada mataba a bebés por miles, el modelo que Elena ayudaba a establecer salvaba vidas de manera mensurable y documentada. Cada bebé que sobrevivía gracias a leche materna donada era un eco de Mateo, una validación de que lo que había hecho 15 años atrás no era solo un incidente aislado, sino una solución replicable que podía expandirse para tocar millones de vidas. La relación entre Elena y los Sandoval continuaba profundizándose con el tiempo de maneras que desafiaban categorizaciones simples. No era empleada, aunque técnicamente recibía compensación por su trabajo con la fundación. No era familia de sangre, pero estaba incluida en cada reunión familiar, cada celebración, cada decisión importante. Era algo más profundo que cualquiera de esas etiquetas. Una conexión forjada en el fuego de crisis compartida y mantenida a través de años de respeto mutuo, gratitud genuina y amor que había crecido orgánicamente entre personas que habían salvado y sido salvadas mutuamente. Roberto frecuentemente decía que él le había dado dinero a Elena, pero ella le había dado algo infinitamente más valioso. Le había dado de vuelta a su hijo, y en el proceso le había enseñado qué significaba realmente ser humano, ser humilde, reconocer que sin importar cuánto poder acumules, finalmente todos dependemos de la bondad de otros. En el 20º aniversario de aquel momento crucial, cuando Elena había ofrecido por primera vez alimentar a Mateo, las dos familias organizaron una reunión privada en la mansión Sandoval. No una celebración pública, sino un momento íntimo de reflexión sobre todo lo que había cambiado en 2 décadas. Mateo,
ahora un residente de segundo año en neonatología, que ya estaba ganando reputación por su compasión extraordinaria con familias en crisis, trajo un regalo especial para Elena. Era un álbum que había compilado meticulosamente, conteniendo fotos de él desde ese primer día, cuando era un bebé demacrado en una incubadora hasta el presente. Cada imagen acompañada de una nota, escrita a mano, describiendo un momento de su vida y cómo todo había sido posible solo por el acto de Elena. Había fotos de su primer cumpleaños, de él y Sofía jugando de niños, de graduaciones y premios académicos, de su primer día en la escuela de medicina, cada una marcando un hito que nunca habría existido sin esa decisión hace 20 años. Elena miró a través del álbum con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, viendo la vida completa que había ayudado a crear, todas las experiencias y alegrías que este joven había vivido, porque ella se había atrevido a ofrecer lo que tenía cuando todos los expertos habían fracasado. En la última página del álbum, Mateo había escrito una carta que resumía todo lo que sentía. Una carta que terminaba con palabras que Elena atesoraría por el resto de su vida. Tía Elena, cada vez que salvo la vida de un bebé, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pienso en ti y en lo que hiciste por mí. Me recordás que la medicina es tanto arte como ciencia, tanto corazón como conocimiento técnico, y que las respuestas más importantes a veces vienen de lugares donde menos las esperamos. Cada bebé que respira gracias a mi cuidado es un tributo a tu valentía hace 20 años. Te debo mi vida, y voy a pasarla asegurándome de que tu legado de compasión se multiplique en innumerables vidas salvadas. Te amo no porque me alimentaste con tu leche, aunque eso fue el comienzo, sino porque me enseñaste qué significa vivir con propósito, dar generosamente, amar sin límites. Sos mi segunda madre en todas las formas que importan, y cada día que vivo es mi carta de amor a vos. Esa noche, mientras las dos familias compartían cena juntas como habían hecho incontables veces durante 20 años, la conversación naturalmente derivó hacia reflexiones sobre cómo una crisis puede convertirse en el mayor regalo, cómo lo que parece una tragedia insoportable puede transformarse en el catalizador para conexiones y crecimiento que nunca habrían sido posibles de otra manera. Valentina compartió que aunque nunca dejaría de sentir tristeza ocasional por no haber podido alimentar a su hijo, ahora veía esa limitación como el universo forzándola a expandir su definición de maternidad, enseñándole que criar a un hijo requiere una villa, y que permitir que otros ayuden no es debilidad sino sabiduría. Roberto habló sobre cómo la experiencia lo había transformado de un empresario singular, enfocado en beneficios a un filántropo, dedicado a usar su riqueza para amplificar las fortalezas de personas como Elena, reconociendo que su dinero solo tenía valor real cuando servía a propósitos más grandes que acumulación personal. Y Elena, mirando alrededor de la mesa a estas personas que habían comenzado como extraños completos de un mundo totalmente diferente al suyo, pero que ahora eran su familia en todas las formas significativas, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una decisión simple de ofrecer ayuda cuando nadie se lo pedía. Habló sobre cómo ese momento le había cambiado tanto como a ellos, cómo le había dado confianza para creer que su voz importaba, que su experiencia tenía valor, que ella merecía ocupar espacio en habitaciones donde anteriormente solo limpiaba. Agradeció a los Sandoval no solo por el apoyo financiero que había cambiado materialmente su vida y la de Sofía, sino por algo más profundo, por tratarla con dignidad desde el primer momento, por nunca hacerla sentir como caridad sino como familia, por elevarla en lugar de mantenerla dependiente, por crear un modelo de lo que la generosidad real se ve cuando está arraigada en respeto genuino en lugar de obligación condescendiente. La historia del bebé millonario que casi murió, pero fue salvado por la leche de una empleada de limpieza, se había convertido en mucho más que una anécdota inspiradora. Se había convertido en un movimiento, una filosofía, una prueba viviente de que el cambio social real sucede no a través de grandes gestos abstractos, sino a través de conexiones humanas concretas, que cruzan las líneas que nos dividen. Cada persona cuya vida había sido tocada por esta historia llevaba consigo una pieza de su magia, un recordatorio de que todos tenemos poder para transformar vidas, si estamos dispuestos a ver más allá de las categorías superficiales de clase y estatus, si elegimos creer que cada persona tiene algo invaluable que ofrecer, si nos atrevemos a ser vulnerables y pedir ayuda cuando la necesitamos,
y si respondemos con generosidad cuando otros necesitan lo que solo nosotros podemos dar,